Anoche estaba haciendo mi ronda por el edificio cuando escuché pasos en el pasillo del tercer piso. Pensé que era uno de los empleados que se había quedado trabajando tarde, pero cuando asomé la cabeza por la esquina vi que no había nadie. Solo las luces de emergencia parpadeando y la sombra de una figura que cruzó hacia la bodega. Una sombra que no correspondía a ningún cuerpo. Lo más extraño es que yo fui el único que registró entrada en todo el turno. Bienvenidos, bienvenidas, comunidad. Espero que estén con el ánimo justo para escuchar historias que quizás no los dejen dormir tan pronto. Y si no, al menos deseo que estas voces y estos relatos les hagan compañía, donde quiera que estén. Recuerden que este espacio, esta comunidad, va a acompañarlos siempre que lo necesiten. Estás escuchando El Último Relato. Buenas noches. Quiero contarles algo que todavía me cuesta aceptar, aunque llevo años trabajando como guardia nocturno y creía haber visto de todo. Soy vigilante en un edificio de oficinas que queda en las afueras de la ciudad de Perú, una estructura vieja que fue remodelada varias veces, pero que aún conserva muchos de sus pasillos y bodegas originales. No suelo asustarme con facilidad, pero desde el primer mes de turno me di cuenta de que en ese lugar hay algo que no encaja del todo, como si el edificio respirara por su cuenta. La mayoría de noches transcurren tranquilas, solo el ruido de las máquinas de aire acondicionado y alguna puerta mal cerrada golpeando de vez en cuando. Pero hace unas semanas ocurrió algo que todavía me pone la piel de gallina. A esa hora estaba revisando el tercer piso, donde guardan archivos antiguos que casi nadie toca, cuando escuché claramente cómo arrastraban algo pesado, como si estuvieran moviendo muebles. Caminé hacia el origen del ruido, y al llegar, todos los escritorios y sillas estaban perfectamente alineados, sin polvo movido y sin rastro de que alguien hubiera pasado por ahí. Me quedé un momento observando, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica, cuando escuché el susurro. No lo puedo describir bien. No era un idioma. No eran palabras. Era como si alguien exhalara muy cerca de mi oído, y esa exhalación terminó justo detrás de mí. Cuando giré vi una sombra cruzar la puerta, pero la puerta estaba cerrada con seguro desde hacía horas. Hasta ese momento pensé que tal vez estaba cansado, pero lo que pasó después me hizo entender que no estaba solo. Esa noche, al revisar las cámaras, la del pasillo del tercer piso mostró algo que no debería existir. Una figura parada frente a la bodega, inmóvil, como esperando algo. Solo que esa figura estaba ahí en la grabación, pero no aparecía en el reflejo del vidrio. Desde entonces, cada noche siento que alguien camina detrás de mí aunque no escuche pasos. Una presencia que se detiene cuando yo me detengo y que parece observarme desde los pasillos donde la luz no llega. No sé cuánto más voy a seguir trabajando en ese edificio, pero necesitaba contarlo, porque guardar silencio se está volviendo más difícil que enfrentar lo que sea que anda ahí adentro. Lo curioso es que, cuando uno trabaja de noche, piensa que esas cosas solo le pasan a otros. Uno cree que las sombras, los murmullos y los pasillos que parecen alargarse son parte del cansancio, hasta que empiezas a escuchar historias que encajan demasiado bien con lo que tú mismo has vivido. Y eso fue justo lo que me pasó cuando un compañero de otro edificio me confesó su experiencia. Él trabaja como guardia en una fábrica de empaques, de esas que tienen galpones enormes donde el sonido rebota por todas partes. Me contó que durante semanas pensó que en su turno lo estaban vigilando, pero no por la administración o por cámaras, sino por algo que nunca terminaba de ver por completo. Dice que todo comenzó una madrugada que se fue la luz en un sector del almacén y él tuvo que ir a revisar manualmente los interruptores. Caminó iluminándose con su linterna, entre estantes llenos de cajas apiladas que hacían sombras demasiado humanas. Cuando llegó al panel de energía notó que alguien había hecho marcas en la pared, como rasguños largos y delgados, que no estaban ahí la noche anterior. Al tocar uno de los surcos sintió que aún estaba fresco, como si lo hubieran hecho minutos antes. Pensó que quizá algún animal se había colado, pero entonces escuchó pasos entre los pasillos, pasos rápidos, como de alguien que corre descalzo. Lo siguió guiado por el sonido,
creyendo que se trataba de un ladrón, pero lo extraño fue que cada vez que llegaba al pasillo de donde provenían, los pasos ya estaban uno más adelante, como si la presencia jugara a mantenerse justo fuera de su vista. Lo que terminó por romperlo ocurrió cuando volvió al almacén principal y vio, al fondo, entre dos estantes, una figura agachada, totalmente quieta, como si estuviera esperando a que él la viera. La describió como un cuerpo delgado, demasiado delgado, con la cabeza inclinada hacia un lado. Y aunque su linterna apuntaba directo hacia ese espacio, la figura parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. No se movió ni un centímetro. Mi compañero retrocedió sin darse cuenta y lo último que pudo ver antes de salir corriendo fue que la figura ladeaba la cabeza un poco más, como si se preguntara por qué él estaba huyendo. Desde entonces él hace su ronda acompañado y aún así sigue escuchando los pasos descalzos, aunque la fábrica esté completamente vacía. Y lo más inquietante es que otros guardias nuevos han dicho lo mismo, sin que él les haya contado nada. Cuando escuché esa historia entendí que lo que nos pasa de noche no siempre es producto del cansancio o la imaginación. Hay patrones, cosas que se repiten aunque los lugares y las personas cambian. Y la tercera historia que llegó a mis manos lo confirma. Esta vez no fue en un edificio ni en una fábrica, sino en un hospital pequeño de provincia donde un guardia que trabajaba en el área antigua decidió contar lo que jamás pudo olvidar. Él dice que en ese pabellón ya no hay pacientes. Solo se usa para almacenar equipo viejo y camillas en desuso, pero por alguna razón es donde más cosas se escuchan. La primera noche que le tocó cuidar ese sector, apenas cerró la puerta del pasillo sintió que alguien caminaba detrás de él. No le dio importancia hasta que escuchó que lo llamaban por su nombre. Lo describió como una voz suave, casi susurrada, sin tono de amenaza, pero inconfundiblemente humana. Giró esperando ver a un enfermero o a algún encargado, pero no había nadie. Las puertas seguían cerradas y las luces parpadeaban como si el voltaje subiera y bajara lentamente. Avanzó un poco más, y cuando pasó frente a una de las habitaciones, vio que la camilla que siempre estaba pegada a la pared ahora estaba cruzada en medio del cuarto, como si alguien hubiese tratado de salir arrastrándola. Él volvió a colocarla en su sitio y siguió su ronda sin decir nada. Pero lo que pasó al final de esa noche fue lo que lo marcó para siempre. Al revisar la última habitación, vio a una mujer sentada al borde de una camilla. Tenía una bata de hospital antigua y el cabello largo, completamente negro, cubriéndole el rostro. Él pensó que era alguien que había entrado sin permiso, quizá una paciente desorientada, así que le habló con calma. La mujer giró la cabeza hacia él muy lentamente, pero cuando la luz la alcanzó se dio cuenta de que no había facciones. No había ojos, ni boca, ni nariz. Solo una superficie lisa donde debía estar un rostro humano. Ella se levantó y dio 2 pasos hacia él, silenciosa, sin que sus pies hicieran el menor ruido en el piso. Él retrocedió, tratando de pedir ayuda por radio, pero la estática lo ahogó antes de que pudiera pronunciar una palabra. Cerró los ojos solo un segundo por el miedo, y cuando los abrió, la mujer ya no estaba. Desde esa noche nadie quiere cubrir el turno en ese pabellón, y aunque él pidió su traslado, dice que aún sueña con esa cara, o con la ausencia de ella. Dicen que la noche guarda silencios que no existen durante el día, y que quienes trabajan mientras todos dormimos son los que aprenden a escuchar lo que de verdad se mueve en la oscuridad. Estos 3 guardias, cada uno desde su propio rincón del mundo, vieron algo que no debieron ver, algo que incluso ahora sigue buscándolos en sus pensamientos cuando recuerdan lo que vivieron. Si tú también trabajas de noche, si haces rondas, si patrullas pasillos vacíos, si cuidas lugares donde el eco es el único que te responde, cuéntanos tu historia. Tal vez lo que viviste no fue solo un susto, tal vez haya otros como tú, escuchando esto, que también quieran entender lo que les pasó. Gracias por acompañarnos esta noche, por darle un espacio a estas voces que casi nunca se escuchan. Y si llegaste hasta aquí, recuerda que en este lugar nunca estás solo. Dicen que todos tenemos un relato que preferimos olvidar.
¿Cuál es el tuyo? Déjalo en los comentarios. Quizás no seas el único que lo ha vivido.